Muy bien, tengan un buen día, jóvenes. Esta vez vamos a estudiar el último de los laboratorios de anatomía, el laboratorio número 3, que es sobre el sistema reproductor masculino y femenino. En este video vamos a estudiar la histología o la microanatomía del sistema reproductor. Vamos a comenzar por estudiar la histología del sistema reproductor femenino y luego pasaremos al sistema reproductor masculino, haciendo énfasis en los principales tejidos y células que conforman cada uno de los órganos de ambos sistemas reproductores. Comenzaremos por describir la histología del ovario, ¿verdad? Dado que es aquí donde se originan las células reproductoras femeninas, entonces aquí comenzaremos a estudiar la histología. Esto que ven acá es un ovario partido por la mitad en un sentido, vendría a ser un corte quizás frontal, ¿verdad? Entonces vemos acá el interior del ovario y en este corte podemos estudiar las distintas capas del ovario que lo conforman y también su hilio, que lo podemos ver acá. El hilio es por donde entran y salen vasos sanguíneos y vasos linfáticos y nervios, y esto que ven acá que sería su pedículo. Entonces tenemos acá el ovario y la capa más externa que lo rodea, que lo delimita y que lo protege y lo encapsula es la túnica albugínea, ¿verdad? Albugínea porque es de un color blanquecino, ¿verdad? Y está conformada por una capa de tejido conectivo bastante resistente que, como les decía, delimita el ovario y lo protege. Luego, inmediatamente debajo de la túnica albugínea encontramos la capa más gruesa del ovario, que es la corteza ovárica. Esta corteza es muy importante porque aquí es donde está la parte funcional del ovario. Es aquí donde se generan y se maduran y se liberan los ovocitos, y también es donde se forman y maduran los folículos ováricos. Es aquí también donde se producen hormonas que tienen que ver mucho con la función sexual, como lo son la progesterona, los estrógenos, la inhibina, por ejemplo, la relaxina, ¿verdad? Es en esta capa del ovario. Entonces es esta capa que ven ustedes que está delimitada con este corchete, ¿verdad? Entonces vendría a ser esta capa de acá, y lo que encontramos aquí son folículos ováricos en distintos grados de maduración o en distintas etapas de maduración. Y por último, la capa más interna que ven acá sería esta, que sería la médula ovárica. En la médula ovárica lo que encontramos son tejido conectivo, vasos sanguíneos y vasos linfáticos que se van a encargar de irrigar y drenar tanto la sangre como la linfa del ovario, ¿verdad? Entonces estas serían las tres capas que encontramos en el ovario. En esta diapositiva podemos observar que es una toma, una micrografía de la corteza ovárica a mayor aumento. Y lo que podemos observar acá son folículos ováricos en distintos grados de maduración. Así tenemos, por ejemplo, acá que está más apuntando hacia la túnica albugínea, encontramos folículos primordiales, folículos primarios, ¿verdad? Es decir, folículos en un estado de maduración bastante temprana, ¿verdad? ¿Sí? Y podemos ver que son muchos. También tenemos acá un folículo secundario, en el cual pueden ver ustedes que ya el ovocito ya está bien formado, ya hay capas de células de la granulosa rodeando el folículo también, pero hay poco líquido dentro del folículo ovárico. Y tenemos este folículo que ven acá,
que vendría a ser el folículo maduro o folículo de De Graaf. Este folículo maduro, como pueden observar ustedes, es un folículo que está listo para liberar su ovocito hacia la cavidad peritoneal, ¿verdad? Entonces, podemos ver que el folículo ovárico está delimitado por una capa de células de la granulosa, y esta capa de células de la granulosa forma acá, alrededor del ovocito, una capa también de células de la granulosa, la cual se le llama corona radiante. Y aquí en el interior, esto que estoy tapando ahorita con el puntero láser, es el ovocito. Entonces, entre la corona radiante y el ovocito se encuentra una capa de glucoproteínas, que es la que se ve acá de un color celestito, que es la zona pelúcida, ¿verdad? Entonces, de adentro hacia afuera tenemos el ovocito, luego la capa de glucoproteínas, que es la zona pelúcida, y rodeando a estos dos, la corona radiante, que es una derivación de la capa de células de la granulosa, ¿no? Y esto que ven acá, claro, ¿verdad? Es el antro, ¿sí? Y en el antro lo que vamos a encontrar es líquido folicular. Este líquido folicular, está llenando el folículo, este gran espacio o este antro del folículo maduro, ¿verdad? Entonces este se va a ir a la superficie del ovario, y llegado su momento y bajo la influencia de la hormona luteinizante, este se va a reventar. Y lo que va a suceder es que el ovocito, junto con la zona pelúcida y la corona radiante, va a ser liberado hacia la cavidad peritoneal y luego captado por las trompas de falopio, ¿no? Entonces, no lo olviden, ¿verdad? Esto que les mostré acá, que sería un folículo maduro o de Graaf, y pues el tejido circundante, el que está alrededor de la capa de células de la granulosa, que son las tecas. Entonces, el ovocito maduro o de Graaf se revienta en la superficie del ovario, libera el ovocito, y lo que queda es esto que ven acá, lo que se le llama un cuerpo hemorrágico, ¿verdad? El cuerpo hemorrágico va a suceder que se va a llenar de sangre en su interior, dado que el líquido folicular también es liberado a la cavidad peritoneal, y esta sangre va a llenar a este folículo maduro que se reventó. Entonces, en primera instancia se le llama cuerpo hemorrágico, pero luego que este se sella, ¿verdad? Y que la sangre ya se coagula y se empieza a producir fibrina, se forma lo que se le llama el cuerpo lúteo, ¿verdad? No es casualidad que la hormona luteinizante, ¿verdad?, y el cuerpo lúteo vengan de la misma palabra. Es decir, la hormona luteinizante provoca que se libere el ovocito y al mismo tiempo provoca que se forme el cuerpo lúteo, ¿verdad? Este cuerpo lúteo se va a formar y va a prevalecer, y si se da la fecundación del ovocito, ¿verdad?, y si se produce un embarazo, este cuerpo lúteo va a prevalecer los 9 meses del embarazo, produciendo hormonas que son necesarias para el mantenimiento del embarazo, ¿verdad? Pero si no se da la fecundación del ovocito, ¿verdad?, este cuerpo lúteo se va a degenerar y se va a formar una cicatriz en el ovario. Entonces, estas cicatrices que se forman en el ovario, esta que estamos viendo aquí, son a los que se les llaman cuerpos álbicanos, ¿verdad? Entonces, imagínense un ovario
produce una ovulación cada 2 meses, digamos, entonces si no hay embarazo cada 2 meses se le formará un nuevo cuerpo albicans, es decir, una nueva cicatriz al pobre ovario que está trabajando, ¿verdad? Entonces, hasta aquí llega la historia de un folículo ovárico, hasta que se convierte en cuerpo albicans, ¿verdad? Luego que ha sido cuerpo hemorrágico y después cuerpo lúteo, luego se degenera a cuerpo albicans, que es un cúmulo de tejido cicatrizado. Bien, dejamos atrás un poco el ovario y hoy pasamos al útero. Recuerden que el útero de adentro hacia afuera va a presentar 3 capas y también recuerden que el útero es un órgano hueco, ¿verdad? Entonces en el interior va a presentar una cavidad eh, uterina y en contacto con la cavidad uterina estará una capa del útero que es el endometrio. Este endometrio sufrirá cambios, como pueden ver, es lo que marca los cambios en el endometrio son los que se dan en las distintas fases, ¿verdad? Así tenemos que hay una fase proliferativa cuando el endometrio está creciendo, una fase secretora cuando el endometrio ha sido totalmente regenerado y segrega glucógeno, ¿verdad? A través de sus glándulas, y hay una fase menstrual en la que el endometrio se desprende y se da la menstruación. Y luego de la menstruación, como todo ciclo, comienza de nuevo y empieza a proliferar o a crecer y se da nuevamente la etapa proliferativa, luego la secretora y luego la menstrual. Todos esos cambios son única y exclusivamente en el endometrio y no en todo el endometrio, sino solo en la capa funcional del endometrio, que es la capa más interna, ¿no? Luego tenemos que la segunda capa del útero es el miometrio, que es una capa muy gruesa de tejido eh, muscular liso, ¿verdad? Que está en distintas capas dispuesto y que su función pues son las contracciones uterinas bajo la influencia de la hormona oxitocina, ¿verdad? Y luego la capa más externa del útero, que sería el perimetrio, que en algunas partes estará formada por peritoneo, ¿verdad? Dicho esto, vamos a pasar a otra diapositiva donde les voy a explicar las diferencias entre las diferencias del endometrio cuando está en las distintas fases del ciclo uterino. Bien, aquí tenemos un corte de útero en etapa proliferativa, ¿verdad? Recién ha pasado la regla y lo que se desprende es la capa funcional del endometrio. Esta parte, la parte más inferior del endometrio siempre prevalece, que es la capa basal, ¿verdad? Pero cuando comienza la etapa proliferativa, lo que sucede es que a partir de la capa basal empieza a crecer de nuevo la capa funcional. Es una etapa de una acelerada mitosis, ¿verdad? Para engrosar de nuevo el endometrio, ¿no? Entonces, para que ustedes me entiendan, aquí tenemos la luz o la cavidad uterina, ¿verdad? Todo esto sería el endometrio, de aquí para abajo sería el miometrio, ¿verdad? Y las glándulas endometriales, que son estas que ven acá, ¿verdad? Tengan en cuenta que estas glándulas endometriales tienen un tejido de sostén, que es este que ven acá, que la rodea. A eso es lo que se le llama el estroma endometrial. Entonces, en etapa proliferativa van a proliferar las glándulas endometriales y va a proliferar también el estroma endometrial, engrosándose, ¿verdad? El endometrio, ¿sí? Una característica de las glándulas endometriales en la etapa proliferativa es que son glándulas rectas,
están en su formación y en su crecimiento, ¿verdad? Ya vamos a ver en etapa proliferativa son distintas, ¿verdad? Entonces, en los primeros días después de la menstruación, digamos del día 5 hasta por ahí por el día 20, ¿verdad? Se da la proliferación del endometrio y esto provoca un engrosamiento, un crecimiento de las glándulas endometriales y un engrosamiento también del estroma endometrial, ¿verdad? Y luego pasaríamos a la fase proliferativa. Perdón, a la fase secretora, ¿verdad? En la fase secretora ya el endometrio ya creció lo que tenía que crecer, se da un gran engrosamiento del endometrio y aquí pues podemos distinguir al endometrio en dos capas principales. Tenemos el estrato basal, que será la parte inferior que está en contacto con el miometrio. Aquí estaría el miometrio. Aquí sería el estrato basal. Y de aquí hacia arriba hasta acá sería el estrato funcional. El estrato funcional es el que en la etapa proliferativa crece, ¿verdad? Y se engrosa y como su nombre dice prolifera, ¿verdad? Y una vez llega a la etapa secretora, eh, pues su crecimiento se disminuye, ¿verdad? Vemos aquí esto que se ve de color rojizo es el estroma endometrial y esto claro que se ve acá son las glándulas endometriales, ¿verdad? Ven ustedes que en la etapa secretora las glándulas endometriales ya no son rectas, sino que son con un recorrido tortuoso o como enrolladas, ¿verdad? Y pues permanecerán así, produciendo glucógeno, ¿verdad? Hasta que se llega a la menstruación al final de la etapa secretora, allá por el día 28 del ciclo, ¿verdad? Entonces, eh, no lo olviden, ¿verdad? Esto clarito que ven acá son las glándulas endometriales enrolladas y esto rojito que los rodea es el estroma endometrial, ¿no? Como pueden ver, la capa funcional aquí está muy, muy gruesa, ¿verdad? Y bueno, los ovocitos, ¿verdad? Para poder llegar hasta la cavidad uterina para su implantación y pues proliferación y crecimiento, deben pasar por las trompas uterinas. Recuerden que las trompas uterinas tienen fimbrias que son a manera de dedos que captan el ovocito, lo introducen en el infundíbulo y luego pasa hacia la ampolla de la trompa uterina o trompa de falopio. Y es en la ampolla de la trompa donde se da la fecundación del ovocito, ¿verdad? Entonces, la trompa de falopio o trompa uterina está formada, está diseñada de tal forma que se presta para esa función. Es decir, para transportar por un lado los espermatozoides y por el otro lado el ovocito para su encuentro en la ampolla. Entonces, pues, es un órgano hueco, alargado, ¿verdad? Que va a presentar una luz, que ven ustedes que es esto que claro que se ve, y presenta una mucosa. La mucosa va de aquí hacia adentro, ¿verdad? Esta mucosa va a presentar un epitelio cilíndrico con cilios, ¿verdad? Los cuales van a realizar movimientos de barrido para provocar el movimiento de tanto del ovocito como de los espermatozoides, ¿verdad? Y como ustedes pueden ver, la mucosa tiene prolongaciones hacia la luz de la trompa uterina. Y como toda mucosa, pues tendrá una lámina propia de tejido conectivo. Luego tiene una capa muscular de tejido muscular liso muy gruesa, dispuesta en varias capas, la cual va a realizar movimientos peristálticos para también contribuir al movimiento del ovocito y de los espermatozoides.
Y por último, la más externa, que es la capa serosa, que en su mayor parte está formada por peritoneo, ¿verdad? Entonces, esto que ven acá sería la capa serosa o la capa de peritoneo que está rodeando a la trompa de falopio o trompa uterina. Bien, dejando atrás a el aparato reproductor femenino, nos vamos a concentrar ahora en el aparato reproductor masculino. Y nos vamos a ir primero a la histología del testículo. Recuerden que el testículo está organizado en lóbulos o lobulillos, los cuales contienen túbulos seminíferos, ¿verdad? Y en estos túbulos seminíferos vamos a encontrar ciertas estructuras o ciertos linajes de células, los cuales van a estar realizando funciones específicas, ¿verdad? Entonces, aquí en este corte podemos ver que hay un túbulo seminífero bien definido. Estas serían sus paredes y esta sería la luz. Aquí hay otro tubo seminífero y aquí hay otro, ¿verdad? En cada túbulo seminífero lo que podemos observar es una serie de células, las cuales los núcleos son estas estructuras que se ven de un azul intenso, ¿verdad? Estas células que tienen este azul intenso se ven así porque la cromatina que forma sus núcleos está todo el tiempo condensada, ¿verdad? Y es por el hecho de que estas células están en constante división celular, ya sea divisiones mitóticas o divisiones meióticas. Y recuerden ustedes que solo a la hora de la división celular es que se pueden poner en evidencia los cromosomas, y para eso la cromatina pues se condensa. Entonces podemos ver acá este montón de celulitas que tienen esa característica, cuyos núcleos están con la cromatina bien compactada, bien condensada, ¿sí? Estas serían las células espermatogénicas, las cuales van a dar origen a los espermatozoides, ¿no? Y también en los túbulos seminíferos, hay intercaladas entre las células espermatogénicas, encontramos otro tipo de células, las cuales, como pueden ver, su núcleo es diferente, aquí como le estoy señalando, ¿sí? Ven, esta es una célula de Sertoli, ¿sí? Ven el núcleo diferente, su cromatina no está condensada, es porque estas no realizan división celular tan acelerada, ¿no? Más bien su función es otra, es la de dar sostén, protección y nutrición a las células espermatogénicas y formar los túbulos seminíferos. Entonces aquí podemos distinguir una célula de Sertoli. Esta va a estar desde acá hasta la luz del túbulo seminífero. Y podemos ver acá que en todo el túbulo seminífero habrán muchas células de Sertoli también, ¿verdad? Entonces, básicamente los túbulos seminíferos estarán formados por células espermatogénicas en distintos grados de maduración o de división, y las células de Sertoli, que son las que le dan sostén, protección y nutrición a las células espermatogénicas, ¿verdad? Y eh, entre los túbulos seminíferos en el testículo vamos a encontrar que hay tejido intersticial, y en ese tejido intersticial encontramos las células intersticiales, que las pueden ver acá, que también se le llaman células de Leydig. Estas células de Leydig son las encargadas de producir la famosa testosterona, ¿verdad? Aquí tenemos un acercamiento para poder ver mejor el tejido intersticial. Podemos ver que aquí hay una célula de Leydig, aquí hay otra célula de Leydig, podemos ver sus núcleos, ¿verdad? Que incluso presentan un nucleolo central, ¿verdad? Entonces,
Bueno, y estos dos serían dos túbulos seminíferos, ¿verdad? Y en medio de ellos el tejido intersticial, y este tejido intersticial formado por las células de Leydig, ¿verdad? Células intersticiales o de Leydig, ¿verdad? Y aquí en las paredes de los túbulos seminíferos podemos ver también las células espermatogénicas, ¿verdad? Y aquí podemos ver una célula de Sertólida, cuyo núcleo va a ser diferente a las otras. Luego tenemos el epidídimo. Recuerden que los espermatozoides son producidos en millones, ¿verdad?, en los túbulos seminíferos, y que de los túbulos seminíferos del testículo ya salen maduros anatómicamente los espermatozoides. Luego pasan al epidídimo y ahí son madurados funcionalmente, ¿no? Entonces, el epidídimo es un órgano en forma de coma, pero este corte histológico que ven acá pone en evidencia que está formado por un solo conducto, ¿verdad?, que se le llama conducto del epidídimo, que está enrollado. Entonces, esto que ven acá es el conducto del epidídimo. Aquí vemos su continuidad también, acá, acá y acá, dado de que está enrollado sobre sí mismo, ¿verdad? Entonces aquí podemos ver las características histológicas del conducto del epidídimo. Podemos ver que tiene una luz bastante amplia, tiene un epitelio cilíndrico pseudoestratificado que presenta unos cilios muy largos y ramificados, por eso se les llaman estereocilios, ¿verdad?, dado que son largos y ramificados. Y rodeando al epitelio podemos ver acá fibras musculares lisas que van a provocar también movimientos peristálticos en el conducto del epidídimo, ¿verdad? Entonces los espermatozoides pasan por acá. Todo espermatozoide defectuoso es reabsorbido en esta zona, ¿verdad? Y los que están buenos pues son madurados funcionalmente para que luego pasen a otros conductos hasta llegar a la próstata y luego a la uretra, ¿no? Entonces, aquí no se ven, ¿verdad? Pero en la luz van millones de espermatozoides siguiendo el recorrido del conducto del epidídimo. Por último, tenemos un corte de pene. Un corte sería un corte frontal de pene, ¿verdad?, siempre aludiendo a la posición anatómica normal. Entonces aquí podemos ver que el pene está formado por tres cuerpos eréctiles, ¿verdad? Los dos que están en posición dorsal, que serían los dos cuerpos cavernosos, este sería uno y este sería otro cuerpo cavernoso. Se van a encontrar en el dorso del pene. Y el tercer cuerpo eréctil es este que se encuentra en posición o en situación ventral en el pene, que sería el cuerpo esponjoso, ¿verdad? Estos tres cuerpos eréctiles van a estar unidos por una capa de tejido conectivo que los une, los rodea y forma una sola masa, ¿verdad? A esta capa de tejido conectivo que está uniendo los tres cuerpos eréctiles se le llama la túnica albugínea. Y luego, más externamente, pues habrá una capa de piel que también forma parte del pene, ¿verdad? Recuerden que en el cuerpo esponjoso, en todo el cuerpo esponjoso, a lo largo de todo el cuerpo esponjoso, va la porción de la uretra más larga, que es la uretra esponjosa o peneana, que es la que podemos reconocer acá en este claro, ¿no? Todo esto que ven aquí claro sería la uretra esponjosa o peneana. Y pueden ver que en la túnica albugínea, como es tejido conectivo, ¿verdad?, ahí también van muchos vasos sanguíneos,
vasos linfáticos que se van a encargar de irrigar y también de drenar, ¿verdad?, sangre y la linfa de los cuerpos eréctiles, ¿verdad? Entonces prácticamente de la histología del sistema reproductor, esto sería todo lo que habría que explicarles. Aquí terminamos con los laboratorios de anatomía, pero nos seguiremos viendo, o por lo menos a través de estos videos seguiremos en los laboratorios de microbiología, ¿no? Así que les deseo que pasen un buen día y que pues sigan echándole ganas al módulo 3, ¿no? Ha sido un gusto haber estado hasta aquí con ustedes. Nuevamente me despido, que pasen un buen día y sigan echando ganas.